Estuvimos con Mario Hernández, médico sanitarista e integrante de ALAMES, para hablar sobre el sistema de salud en Colombia y Latinoamérica. Lo que está pasando es que nos impulsan hacia una salud individual, medicalizada, medicamentalizada y muy ligada a los seguros de salud, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Que tiene una reforma estructural de su sistema de salud desde el año 1993 y que consiste precisamente en eso, en una especie de mercado de aseguramiento en salud con competencia regulada, se llama así, y esa es como la gran virtud supuestamente que regula el mercado, y subsidio a la demanda de los pobres, es decir, es todo un andamiaje mercantil de seguros donde el Estado simplemente regula con un mecanismo ahí muy preciso y supuestamente todo el mundo tiene algún seguro, entonces a eso le llaman cobertura universal en salud. Todos tenemos algún seguro en Colombia, pero desafortunadamente el modelo es una profundización de la mercantilización y la privatización de la salud, la verdad, que se empezó a dar desde esa época y ya ahora está prácticamente culminado ese proyecto, ¿no? Y consiste simplemente en que se supone que es un sistema de seguridad social, es decir, es obligatorio cotizar a la seguridad social para la salud, al componente de salud, pero todos esos recursos de cotizaciones más los recursos de impuestos que también tenemos específicos para salud van a un fondo público, a unos fondos públicos que finalmente no ejercen como fondos públicos, porque lo que hacen con esa plata es que se la entregan a unos aseguradores privados en competencia que se lucran, obtienen ganancia de la administración de esa plata. Entonces se les entrega la plata a ellos y ellos se encargan de organizar supuestamente la prestación de los servicios, haciendo que todos los prestadores compitan entre ellos también de acuerdo con lo que los aseguradores les paguen. Entonces es una lógica de competencia, 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 mercado, 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 y cada cual viendo a ver cómo se salva y cómo obtiene su propia rentabilidad. Me duele hasta el apellido. Despacito, para que me atiendan tengo que ser rico. La cola en urgencias llega al 5º piso. O deme mi suero que yo me lo aplico. Flojito, flojito, el servicio es malito. Nos están matando poquito a poquito. Incluso los hospitales públicos fueron transformados en empresas autónomas rentables, autosostenibles, vendiéndole servicios a las aseguradoras, porque no es a los pacientes, ni siquiera es atendiendo pacientes, es vendiendo servicios a las aseguradoras. Y eso pues ha generado toda una forma de extracción de renta, lo llamamos así, es decir, donde se han venido lucrando unas grandes corporaciones, ya no solo nacionales, sino transnacionales, sacan la plata del país y van quebrando hospitales y clínicas pues que efectivamente no logran sobrevivir. Esa relación entre el asegurador y el prestador se ha convertido en una cosa espantosa porque el asegurador tiene todas las de ganar, entonces pone las tarifas, dice cuándo paga, cuando tú le presentas la factura como prestador, entonces te glosa la factura, dice no, aquí hay un error, te la devuelve, y entonces hay una deuda enorme de miles de millones de dólares en este momento en Colombia, entre las aseguradoras y los hospitales y las clínicas, luego están a punto de quebrarse. ¿Y cómo se traduce eso? Pues en que el trabajo en salud se ha deteriorado muchísimo. Es decir, cada vez tenemos más precariedad laboral, así lo llamamos nosotros, en el sector salud. Y obviamente la formación en salud empieza también a convertirse en unos estándares para cumplirle a las aseguradoras.
unos protocolos, unas guías, una cosa, nada de pensar críticamente, nada de comprometerse con la comunidad, nada de derecho a la salud pleno, nada de esas cosas, es como más bien me ajusto a lo que la aseguradora está necesitando. ¿Qué se están proponiendo como alternativa a este modelo sanitario? Todo Sí. este tiempo ha sido más de consolidación de ese modelo. Ha habido resistencias, incluso dentro de la academia, vinculada con distintos sectores de los trabajadores de la salud, sindicatos, gremios, etcétera, pero también comunidades, ¿no? Hemos hecho un proceso largo de un movimiento nacional por la salud y la seguridad social que empezó en los 90, pero en el 2001 se consolidó, precisamente luchando por un nuevo sistema de salud, porque el que tenemos no es el adecuado. Y esto ha sido más bien episódico, digamos, no se ha logrado generar tanta cohesión en el movimiento social como para transformarlo estructuralmente. Sin embargo, se ha logrado, digamos, resistir a una serie de embates muy duros que han tenido los dueños del negocio, pues, para profundizarlo. Y lo peor es que los gobiernos han sido todos proclives a eso, ¿no? Han defendido al capital, es decir, no solamente en el sector salud, sino en todos los sectores, procesos de privatización para fortalecer el capital nacional y transnacional a costa del trabajo, pues, de todos los trabajadores de todos los sectores y a costa del dolor y el sufrimiento de la gente. Es decir, en Colombia hay 118.000 tutelas al año, acciones de tutela jurídicas por el incumplimiento de la garantía de lo que ya la gente supone que tiene, es decir, hay un plan de beneficios supuestamente que debe garantizar el asegurador y aunque le pasan la plata, no cumple y le pone una serie de barreras en el acceso al usuario, al paciente, cuando lo necesita. Tenemos, mira, un indicador que es espantoso, la peor tasa de sobrevivencia de niños con leucemia de América Latina, eso lo tenemos en Colombia, ¿sí? Tenemos las desigualdades más profundas entre la atención de pobres, medios y ricos. Entonces, por ejemplo, la mortalidad materna, ¿sí?, es el doble en el régimen subsidiado, es decir, el de los pobres, que les paga el subsidio para que entren al mercado de aseguramiento, doble del régimen contributivo y 6 veces más que la medicina prepagada de los ricos. Entonces, claro, todos tenemos seguro, pero la desigualdad es pasmosa, es decir, es una cosa espantosa. Los trabajadores hacia adentro, digamos, han podido trabajar algo distinto, porque estoy pensando acá en Mar del Plata que hay una experiencia con la Facultad de Medicina donde se está formando, digamos, médicos con una perspectiva más comunitaria, más social, u otra experiencia como en La Matanza, ¿no? Pues ha sido muy difícil, te confieso, Pablo, que hemos hecho esfuerzos en varias universidades, facultades de distintas áreas de la salud, pero tratando de eso, de recuperar la formación en atención primaria, en medicina comunitaria, familiar, etcétera. Pero el aseguramiento está, digamos, impulsando todo lo contrario, la superespecialización, concentrarse pues en los aspectos más costosos de la atención, en tecnologías, en imagenología, tecnología diagnóstica, terapéutica, medicamentos carísimos. Entonces los estudiantes tienen pues una situación real y es que se les impulsa más bien a la superespecialización casi en la práctica, ¿no? Aunque haya algunos programas que intentamos formar de otra manera. Entonces lo que tenemos ahí es una dinámica que ahora en la presentación voy a desarrollar un poco más, y es la forma como los servicios de salud, todo el conjunto de servicios de salud, incluido también este tema del aseguramiento, constituyen una gran figura que se llama complejo médico, industrial y financiero de la salud. Ya eso es una cosa. Y entonces, claro, en ese gran marco global se acumula mucho capital. Es decir, es la nueva forma de ganancia, es uno de los sectores más grandes del mundo, ¿sí? Después de las armas, el narcotráfico, el petróleo, está la salud ahí como gran generador de ganancia mundial, y eso entonces necesita
ampliar sus mercados, y los mercados somos nosotros, digamos, ¿no? Argentina está a punto de entrar en un proceso de esos, porque el señor Macri, pues el presidente, cree que la forma de estar en el mundo es a través de los grandes capitales y del mercado, no a partir de defender los derechos de la gente. ¿Qué me puedes contar de los neuropsiquiátricos allá? Pues están destruidos, es decir, hay muy pocos ya en este momento, porque efectivamente el seguro solo te paga un mes de internación en caso de que tengas una crisis aguda de una enfermedad psiquiátrica absolutamente demostrada. Al pasar el mes te dicen, no, sáquenlo y vean cómo lo manejan afuera, pero no por una belleza de deshospitalización, ni mucho menos, sino porque no quieren pagar más, y entonces pues vaya a que la familia se encargue de él, ¿sí? Y que lo lleve de vez en cuando a alguna terapéutica, algún tipo de terapia. Pero no lo paga el seguro solo paga algunas de las consultas ambulatorias y un mes de hospitalización. Así que se han destruido. Hospitales psiquiátricos realmente ya casi no hay en Colombia. Mario Hernández, la salud en Colombia y Latinoamérica. Sí, sabes que ya llevo tiempo muriéndome. Necesito que me atiendan hoy. Vi que la enfermera ya estaba llamándome, pero le dio el turno a otro señor. Tú eres la que mandas en este hospital. Yo sé que mis remedios no los cubre el plan, pero por lo menos revisa. ¿Cómo ves a los demás países, ¿no? En Latinoamérica, además de Colombia, puntualmente? Pues mira, nosotros hemos hecho comparaciones históricas de largo plazo, desde comienzos del siglo XX hasta hoy, de distintos países, tratando de entender pues en qué consisten las diferencias, pero también dónde están las similitudes. Lo que encontramos es que las diferencias sí dependen muchísimo de procesos históricos muy claros en cada una de las realidades nacionales. Curiosamente hemos venido construyendo estados nacionales, ¿sí? aunque queramos ser todos latinoamericanos, y eso nos marca diferencias. Por ejemplo, en México se dio una revolución básicamente campesina, que fue una presión muy grande para la burguesía criolla instalada, terrateniente y toda esta cosa, que obligó a esa burguesía a generar una forma de incorporación de todas esas masas campesinas y obreras de una manera distinta. Y eso generó una institucionalidad muy fuerte, digamos, ¿no? Uno encuentra allí que de un lado están las instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, es decir, los trabajadores formales con su seguro social, y por otro lado están las secretarías de salud y asistencia social, es decir, todo lo que se le ofrece a los campesinos en los territorios. Entonces, eso tiene una larga institucionalidad, y a pesar de que unos líderes promotores, think tanks, ¿no? mexicanos fueron los que impulsaron desde la década de los 80, muy tempranamente, reformas neoliberales en México, no han podido suficientemente. Incluso uno de esos líderes es Julio Frenk, ¿sí? Y Julio Frenk, muy respetado internacionalmente, escasamente logró imponer una figura alternativa ahí que está impulsando cada vez más, que es el seguro popular, el seguro popular de salud. Y eso es para transformar precisamente toda la oferta que se tiene a través de la estructura hospitalaria en los estados, en los municipios, pasarlo a un seguro individual para meter entonces el aseguramiento para pobres, ¿no? Esa es una lógica que todos ya vemos que esa es la que se tiende hacia la tal cobertura universal en salud, pero México ha resistido. En ese momento el PRD estuvo a cargo de Ciudad de México. Asa Cristina Laurel, en condición de secretaria, desarrolló todo un modelo de atención, de oferta directa, especialmente para los adultos mayores, que eran los más desprotegidos. Bueno, un proceso muy fuerte de ampliación de los servicios públicos. Bueno, eso ha sido toda una correlación de fuerzas. En Colombia no la hemos tenido de ese tamaño.
En Brasil, por ejemplo, mientras estaba desarrollándose toda la cosa neoliberal, en la década de los 80, en la Constitución del 88, por un proceso de democratización, el movimiento sanitario brasileño logró poner en la Constitución la salud es un derecho de todo ciudadano y un deber del Estado, cosa que en ningún otro país de América Latina está tan explícito. Y de ahí surgió precisamente el sistema, el Servicio Único de Salud de Brasil, el SUS. Sí. Pues que es una perspectiva universal, que quiere pues efectivamente a partir de una responsabilidad del Estado garantizar. Ahora, aún así, todos estamos presionados por este asunto del complejo médico-industrial. ¿Sí? Todos están metiendo en todos los países seguros, por grandes compañías aseguradoras, que son finalmente las dueñas de los negocios transnacionales del sector financiero en salud. Y ahora haciendo una serie de arreglos con los que producen medicamentos, con los que producen los equipos, una serie de estrategias para meternos en toda la vida cotidiana el consumo de medicamentos para todo. Ahora tenemos medicamentos hasta para mejorar el desempeño cerebral y para no sé qué, la salud, ya ni siquiera es para atender enfermedad. Sí, entonces ya nos invadieron la vida cotidiana. Eso es lo que últimamente se ha llamado capitalismo cognitivo. Sí. Porque claro, con el tema de que el conocimiento de la salud y de la enfermedad es lo que tú necesitas para vivir, ese conocimiento, entonces te hacen consumir un montón de cosas. Y cosas que antes manejabas con las relaciones con la familia, ahora se te convierten en depresión, en hiperactividad infantil, no sé qué, y ahí está el medicamento para que tú consumas y consumas y consumas. Se llama capitalismo cognitivo en salud. Y yo creo que eso es parte de lo que voy a plantear ahora, porque tenemos que hacer mucha conciencia de que esa es una fuerza muy poderosa. Eso es un proceso global de acumulación de capital, es el poder real de la economía mundial. Y pues en nuestros países estamos sometidos a eso sin darnos cuenta, entonces necesitamos sacudirnos de eso. Sí, por ahí, como para ir cerrando, Mario, el rol que tienen en esto las neurociencias. Ajá. ¿No? Las neurociencias que tienen un rol Muchísimo. muy importante en esto, ¿no? Pero muchísimo. Vean la discusión que se está dando sobre la clasificación internacional de las enfermedades mentales, el DSM-5, que efectivamente salió hace relativamente poco, con las diferencias con el DSM-4 y con el DSM-3. Aumentan cada 2 años 100, 200, 300 nuevas patologías mentales para que consumamos más medicamentos y para que sigamos en la línea de depender de la industria farmacéutica, con la anuencia total de los médicos y los famosos neurocirujanos y neuroendocrinólogos y no sé qué cosas. Es decir, que estamos sometidos a una lógica de acumulación de capital como sector salud y a eso hay que responder. Hay que hacer conciencia de que esa no es la vía y pensar en cómo construir salud realmente, ¿no? Y cómo hacer una alianza entre trabajadores de la salud, estudiantes en formación, comunidades, pacientes, y que desde ahí vamos a transformar esto, porque por la ruta que vamos nos van a llevar pues a ser, no sé, unos entes que solo viven de los medicamentos. Mario, bueno, te agradecemos por este momento para FM La Azotea, No, radio comunitaria, y bueno... Al contrario, un saludo para la audiencia de ustedes y por favor continúen el tema de la radio comunitaria y del periodismo comunitario, autónomo, independiente, no sometido a los grandes negociantes de los medios de comunicación. Bueno, esa es la alternativa también. Sí, bueno, gracias. Bueno, ok. Ni con dolor de cabeza, pero para cobrar eso sí son una belleza. Despacito, en esta vez se matan despacito. De nada les vale que uno esté enfermito. Para que te atiendan tienes que ser rico. Despacito, hasta el vigilante atiende despacito. Cuando den la cita voy a estar viejito.